Quiero contarles esta historia y no espero que me crean, porque al final nadie lo ha hecho. Aún así, necesito decirlo, tal vez porque así como yo, hay personas a las que también les ha pasado, aunque prefieran no hablar de ello. Me llamo Lupita y esta desgracia comenzó cuando cumplí 12 años. Todo empezó con una pesadilla. El día de mi cumpleaños número 12 fue perfecto. Jugué hasta cansarme, recibí muchos regalos y me sentí querida como nunca. Recuerdo las risas mezcladas con la música, el olor de pastel todavía flotando en la casa, las voces de mi familia llenando cada rincón. Toda mi familia cercana estuvo ahí. Fue un día increíble. Cuando terminó la fiesta, el cansancio me cayó de golpe. Me acosté con una sonrisa y me dormí casi de inmediato. Esa noche soñé con mi abuela. La vi tirada en el suelo, inmóvil, con una mano apretando su pecho. Su rostro estaba pálido, demasiado quieto. A su alrededor estaban mi papá y mis tíos, todos llorando, pero sus llantos no hacían ruidos. Abrían la boca, se cubrían el rostro, pero no se escuchaba nada. El silencio era espeso, sofocante, como si el aire pesara. Yo estaba ahí mirándolos, incapaz de moverme. Sentía un nudo en el estómago, una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Todo se sentía tan real que podía distinguir el frío del piso, la luz apagada de la habitación, la sensación de que algo irreversible había ocurrido. Me desperté llorando y con el corazón acelerado. Tardé varios segundos en reconocer mi cuarto, mi cama, la oscuridad tranquila de la madrugada. Me repetí que solo había sido una pesadilla y nada más, que los sueños a veces parecen crueles sin razón. Cuando por fin me calmé, volví a quedarme dormida. 2 días después, a mi abuela le dio un infarto. No había nadie para auxiliarla. Murió sola, con su mano pegada en el corazón. Cuando me contaron cómo la habían encontrado, sentí el mismo nudo en el estómago que había sentido en el sueño, la misma presión en el pecho. Quise pensar que había sido una coincidencia, una simple casualidad, pero fue una coincidencia que se me quedó grabada como una marca que nunca terminó de desaparecer. Y eso fue solo el comienzo. Después de lo de mi abuela, pasaron algunos meses. Aún no nos reponíamos de su partida, pero poco a poco, la casa empezó a sentirse distinta, menos pesada. Las rutinas regresaron, y aunque el dolor seguía ahí, todo parecía estar volviendo a la normalidad. Una noche mientras dormía, soñé con mi papá. En el sueño, escuché que me gritaba desde su cuarto. Su voz sonaba urgente, desesperada. Le pregunté qué necesitaba, y me respondió que le llevara un vaso de agua. Tomé un vaso de la cocina y caminé por todo el pasillo, sintiendo que algo no estaba bien, aunque no sabía por qué. Cuando entré a la habitación de mi papá, lo vi tendido en la cama. Tenía el rostro lleno de moretones, el cuerpo cubierto de golpes, y una de sus manos estaba enyesada. Sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente, pero no dijo nada más. El cuarto estaba en silencio, demasiado silencio. Ahí terminó el sueño. Me desperté con el corazón acelerado y la sensación extraña de que aquello no había sido solo una pesadilla. Me quedé un rato pensando en lo que había visto, tratando de entender qué significaba. Al final me convencí de que no era nada y volví a quedarme dormida. Al amanecer, los gritos me despertaron. Venían del cuarto de mis papás. Escuché discusiones, golpes de puerta. Mi papá salió de la casa muy molesto y se subió a su auto sin decir nada. El sonido del motor alejándose me dejó una inquietud que no supe explicar. Horas después, ya por la tarde, nos avisaron que mi papá había tenido un accidente. El carro quedó completamente destruido. Él se fracturó varias costillas y también la mano. Pasó varios días internado en el hospital. Cuando por fin regresó a casa, recuerdo que él estaba en su cuarto. Yo sentí un enorme alivio al saber que ya estaba ahí.
vivo, así que fui a verlo. Abrí la puerta y me quedé helada. Mi papá estaba tendido en la cama, tenía golpes en el rostro y en su cuerpo, y la mano estaba enyesada. La escena era exactamente la misma a la que había visto en mis sueños. No podía creerlo. Era la segunda vez que me pasaba. Ya no podía ser coincidencia. Algo o alguien me estaba avisando todo lo que iba a pasar, pero yo no sabía descifrarlo. Así fue mi triste vida. Me tocó ver demasiadas cosas para alguien que solo buscaba dormir en paz. Para empezar, la muerte de mi perrito, la de un tío en un accidente y otras desgracias que ya se me olvidaron o que prefiero no mencionar ahora. Sueños que llegaban sin avisar y se quedaban conmigo incluso después de despertar. Intenté hablarlo, advertir, explicar todo lo que veía, pero nadie me creía. ¿Cómo le iban a creer a una niña que desde los 12 años empezó con estas cosas? Con el tiempo mi familia ya ni siquiera me quería escuchar, así que yo también dejé de insistir. Cuando cumplí la mayoría de edad, decidí investigar por mi cuenta. Necesitaba entender qué era lo que me pasaba, ponerle un nombre, encontrar alguna lógica que me ayudara a no sentirme tan sola. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Aquello que yo llamaba pesadillas era, según para muchos, premoniciones. Pero no fue solo eso lo que más miedo me dio. Leí que tenían una regla muy importante. No debían contarse. Decían que advertir a alguien podía cambiar su destino y que ese destino podía terminar cayendo sobre quien intentaba evitarlo. Que el precio de interferir era cargar con aquello que se quiso salvar. Desde entonces decidí callar, guardar para mí cada imagen, cada escena, cada final anunciado. Aprendí a escuchar los sueños en silencio y a convivir con ellos, a fingir normalidad mientras veía venir lo inevitable. Créanme que eso era muy difícil. Incluso por ese temor, callé algo que tal vez nunca debí callar, y eso fue la muerte de mis padres. Una noche que dormía como todas las noches, soñé que ellos tenían un accidente en su auto, y ambos morían al instante. No se los quise decir. Al fin y al cabo no me creerían, pero después me arrepentí de no habérselos dicho, porque tal vez yo pude evitar aquel accidente. Pasaron bastantes años, yo me casé y tuve hijos. Como les mencioné, dejé de hablar de aquellos sueños, de aquellas premoniciones. Gracias a Dios, ya no eran tan constantes, y con el tiempo, prácticamente los había olvidado. Pasaron muchos años, y una noche, mientras dormía como cualquier otra, volví a soñar. Esta vez soñé con mi hijo Ricardo. Lo vi sentado en la sala, y él ya no tenía un pie. Todo era tan real, tan cruel que me desperté de golpe, con el corazón latiendo. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue a mi esposo dormido a mi lado. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo estaba. Mi hijo perdería su pie. No sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Pero tarde o temprano eso iba a pasar, así que yo tenía que advertirle. Al amanecer, antes de que se fuera a la universidad, lo abracé con fuerza. Le pedí que me escuchara, y le conté todo lo que había vivido. Los sueños, las pérdidas de mis familiares, las premoniciones que nadie me había creído. Ricardo me miraba con incredulidad, esa mezcla de preocupación y duda que tienen los jóvenes. Llorando le pedí que me creyera. Luego le conté lo que había visto en el sueño, su pie, su llanto. Le dije que se cuidara, que no soportaría verlo lastimado. Él me abrazó con suavidad y confiado me dijo: «No te preocupes, mamá, todo estará bien». Después de varios días, todo parecía tranquilo. Ricardo dejó de ir al gimnasio por insistencia mía, y todos los días yo lo acompañaba a la escuela.
para que no tuviera que tomar el autobús. Cada pequeño cuidado era un intento de mantenerlo a salvo. Una mañana que se nos hizo tarde, salimos corriendo de la casa para llegar a tiempo a su escuela, ya que tenía un examen. El corazón me latía como un tambor, las manos aferradas al volante y la adrenalina quemándome. Al cruzar un bulevar por la prisa que llevábamos, me pasé un rojo. Un camión apareció de repente y todo fue un choque brutal. El mundo se volvió un torbellino de metal retorcido, cristales rompiéndose y un estruendo que retumbaba dentro de mi pecho. Desperté en el hospital, aturdida y con el dolor por todo mi cuerpo. Lo primero que pregunté fue por mi hijo. ¿Está bien? El doctor me dijo que sí, pero tenía que decirme algo. Mi corazón se detuvo por un segundo, angustiada. Le pregunté que qué había pasado. El doctor bajó la mirada. Con una mezcla de pena y profesionalismo me dijo: el impacto del camión fue todo sobre usted, señora. Le tuvimos que amputar su pierna derecha. El mundo se me vino encima. Mi intento por proteger a Ricardo había funcionado, pero a un precio que no estaba preparada para pagar yo. Me quedé en shock. No sabía qué decir. El doctor me dijo que podía haber prótesis, que no todo estaba perdido, pero yo sabía que ya nada volvería a ser lo mismo. Cuando regresé a casa, me di cuenta que mi vida había cambiado radicalmente. Cada movimiento era un recordatorio constante de lo que había perdido. Con el tiempo entendí algo que ya intuía. Al contarle el sueño a Ricardo, yo había tomado su destino. Por eso, yo había perdido la pierna. Mis días se volvieron tristes y silenciosos. Ya no podía hacer muchas cosas en casa. Todo era más lento y más difícil. Aprender a vivir así fue doloroso, no solo por el cuerpo, sino por la mente. Había momentos en los que el peso de la decisión me aplastaba, pero nunca me arrepentí. Estoy convencida de que hice lo correcto. Si en aquel momento por miedo no salvé a mis padres, esta vez no. Esta vez yo enfrentaría lo que pasara. Al fin y al cabo, yo ya había vivido, mi hijo aún no. Y si algún día volviera a soñar a algo que pudiera protegerlo, aunque eso significara sufrir las consecuencias, lo haría sin dudarlo. Porque hay destinos que no se evitan, solo se heredan por amor. Hay quienes elegirían el silencio para no tentar el destino, para no cargar con la culpa de intervenir. Y hay quienes aún con miedo no podrían vivir sabiendo que pudieron proteger a sus hijos y no lo hicieron. Ambas decisiones nacen del mismo lugar, el amor. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubieran hecho? ¿Habrían intervenido para salvar a su hijo? ¿O simplemente hubieran aceptado el destino como estaba? Me gustaría escucharlos. Y recuerden, sigan escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.